Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Historias, Leyendas, Anécdotas y Tradiciones de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma Sur. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, para lo cual le damos la bienvenida al licenciado Jesús Gres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas Bien, noches. Sergio. Vamos a hablar de la historia del automóvil en la Ciudad de México. Es muy interesante, vamos a recorrer algunos pasajes de la investigación que hicimos, pero antes vamos a ver un video de Carl Benz y el primer automóvil. Vamos adelante con el video. Hace 126 años, el ingeniero alemán Carl Benz patentó el primer vehículo con motor impulsado por gasolina. El automóvil tenía 3 ruedas y circuló por las calles de la ciudad de Múnich ese mismo año. El registro del invento significó el nacimiento de la industria de automoción y el de la empresa Mercedes-Benz, sinónimo de lujo. Pero el automóvil, como en la actualidad lo conocemos, no fue producto de un día ni de un solo inventor. Su historia está marcada por la evolución tecnológica y es fruto de más de 100.000 patentes. La primera cadena de montaje y la popularización del coche llegaron en 1908, cuando Henry Ford comenzó a producirlos a precios asequibles. Desde entonces, la innovación ha sido constante, orientada primero a la potencia y autonomía hasta nuestros días, cuando la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente marcan el camino de los investigadores. Muchas gracias. Este video es de la agencia EFE de Noticias de España. Pues bien, licenciado Gres, la historia del automóvil en la Ciudad de México. Un tema tan controvertido, ¿no? Con el tráfico, no sé si te tocó y no sé qué pasó, la lluvia, no sé. Hemos tenido días pero terribles. un tráfico tremendo. Yo no sé dónde sacaron tantos automóviles ni qué vamos a hacer con tantos automóviles. Yo vivo en el sur y sin embargo para llegar a la zona centro casi 2 horas. 2 horas en el 2 automóvil. horas. Es Creo impresionante. que ya se convirtió en un medio elemental para todos los mexicanos, que ahora parece que todos tuviéramos automóviles. Sí, es impresionante lo que inició hace muchos años como pues una aventura en ruedas, con mucha emoción de muchos habitantes de la Ciudad de México. Ahora, trasladado al día de hoy, se está convirtiendo en una pesadilla. Claro, definitivamente nuestro transporte público no es lo suficientemente eficiente como para poder dar el servicio que necesita una capital de la magnitud de la Ciudad de México y remontarnos, como atinadamente dices, a los principios del siglo pasado, ¿no? En 1903 más o menos, 1900, que empezaron a llegar los primeros automóviles a la capital, todavía en el Porfiriato. Todavía en el Porfiriato. Pues fue, licenciado Gres, en el año 1895, cuando pues un aristócrata, Fernando de Teresa, importa un auto, una agencia de autos de Luis Sosaya, le importa un auto europeo, y él, Fernando de Teresa, pues empieza a dar sus vueltas en auto en la noche porque pues él quería evitar accidentes y evitar problemas en el tránsito que tuviera, y empieza a darse sus vueltas en la noche por las calles del centro de la ciudad, pues despertando todo tipo de prejuicios, asombro de la gente de la época. Incluso mucha gente se persignaba cuando escuchaba en la noche, porque escuchaban pues algo distinto, los perros ladraban, y en los primeros días pues la gente no le daba importancia, pero después empezaron a asomar a sus ventanas y empezaron a escuchar este auto, y que pensaban que era eléctrico primero,
porque incluso muchos periodistas de la época así lo refieren en las notas periodísticas, pero no, era un auto de combustión a base de petróleo. Y pues bueno, fue el primero en que empieza a darse sus vueltas hasta de 10 a 16, 20 kilómetros por hora en la Ciudad de México. Qué interesante. Sí, yo estuve investigando y pues empezaron los primeros reglamentos de tránsito en la época de Porfirio Díaz, en el Porfiriato, en pleno Porfiriato, en donde las avenidas, donde, bueno, las calles de aquella época, donde había mucho tránsito de personas, estaba permitido a 10 kilómetros por hora. Sí. Y en las avenidas más grandes, donde pasaban todos los carruajes, llegaban incluso hasta 40 kilómetros por hora, que es una velocidad tan moderada que ahora creo que sigue igual, porque nadie puede ir a más de 40 kilómetros por hora con el tráfico que existe. Pues por la sobresaturación de autos. Es interesante porque pues en aquella época únicamente existían caballos, carruajes tirados por caballos, y causó mucha conmoción. Incluso los voceadores de la época lo anunciaban como el carro del diablo, porque pues no tenía caballos, no tenían información. Lo que cuando no hay información se crea mucha especulación, y lo anunciaban de esa manera. Básicamente servía en ese momento para la gente que empezó a importar autos a partir de Fernando de Teresa como un medio de ostentación, porque en los primeros años no les sirvió mucho para trasladarse a otros lugares, es decir, la infraestructura vial pues no estaba, digamos, adecuada para esos traslados, y los primeros años sirvió el auto pues para, entre los aristócratas, los ricos de aquella época, pues mostrar su estatus o su nivel socioeconómico de esa manera, ¿no? Al importar un automóvil. Al importar un automóvil. Europeo, exacto. Normalmente, ¿no? Europeo. Eran franceses de aquella época, y fue hasta 5 o 6 años después cuando se empiezan a crear las vialidades, a adecuarlas para que los autos, las gentes que ya tenían auto, que más o menos por ahí del año 1903, ya había alrededor de 500, 600 autos en la ciudad, y pues empiezan a crear vialidades precisamente para ellos. Ya exprofeso para los automóviles automotores. Sí, también estábamos escuchando que en 1921 parece ser vino la primera armadora, que fue Buick, si el dato no me falla, y en 1921 pues los primeros automóviles que se empezaron a armar en el país fue la Buick, y ya en 1925 ya vino la Ford. La Ford, de Henry Ford. Que fue la más grande, ¿no? Así es, y la que empezó a hacer la producción en cadena. Antes prácticamente los autos eran artesanales. A mano. Hechos a mano, como pues hoy los autos ingleses de lujo, ¿no? Sí, esa innovación industrial de hacer los autos en serie, ¿no? Rolls Royce es un auto que dicen que está hecho a mano, todas sus piezas, y en aquella época pues no había más que autos a mano. Prácticamente es Ford el que empieza a hacer la producción en serie y empezar a hacer las piezas, etcétera, ya como una industria. Muy bien, saludamos a Lola Valle, a nuestros amigos que nos están viendo, a Águila Real, a José Alejandro Fernández. Nos dice María Jesús García R., la agencia de ingenieros Basable, Robles Gil y Sosaya trajo a México el primer automóvil en enero de 1895. Su feliz propietario fue, como ya dijimos, don Fernando de Teresa, quien lo condujo una noche por las calles de la ciudad a 16 kilómetros por hora. Así es, fue él precisamente. ¿Cuál era el contexto de la ciudad? Bueno, no tan solo de la ciudad, del mundo. O sea, todavía en esos años no se descubrían los polos, no había antihistamínicos, no había aspirinas, no se había descubierto la penicilina, la esperanza de vida rondaba por ahí de los 40 años. En fin, en México todavía no había tranvías eléctricos. Ese era más o menos el contexto social de aquella época, en donde pues había pocos descubrimientos. Los diabéticos, bueno, no había insulina, la gente que nacía con diabetes pues estaba condenada
a morir, ¿no? Entonces, en este contexto llega el automóvil a la Ciudad de México. Aquellos años. Sí. Pues qué bueno que fue avanzando la ciencia, si no yo ya no estuviera aquí, ya pasé hace algún tiempo de los 40. Ah, qué bueno. Mire, la primera gasolinera quedó instalada para nuestros amigos. Imagínense, en la esquina de Reforma y Milán, esa fue la primera gasolinera en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la avenida Reforma, que pues era la avenida, digamos, más importante fuera del cuadro de la Ciudad de México, y ahí se instala la primera gasolinera en esa calle, y ya recorrían pues la ciudad carros de la marca Ford, Mercedes, Cadillac y Rambler. El Rambler. Sí, en aquella época había muchos carros que se importaban, más hacia acá por los años 60, ya se importaba mucho Mercedes-Benz, había Vauxhall, había Hillman, había en los 40, inclusive 30, estaba el famoso Packard, un carro de lujo que, bueno, pues en aquella época eran carros de 8 hasta de 12 cilindros. De 12 cilindros con mucho consumo de combustible. Pues sí, se empieza a dar un fenómeno social, porque a partir del uso del automóvil, es decir, es el automóvil quien dicta las reglas de urbanización en la ciudad. Así es. Porque se empiezan, digamos, se crea el primer reglamento de tránsito que usted mencionaba. En 1908, 1906, no recuerdo ahorita el año. Porfirio Díaz lo expide y Madero lo elimina. Madero, cuando llega al poder por ahí por 1911, no, lo que pasa es que Porfirio Díaz puso un impuesto a las personas que tenían automóvil. Así es. Entonces, el que tenía automóvil, como atinadamente decías, pues es una persona de buen nivel social, y a Porfirio Díaz, que no le gustaba poner impuestos, por cierto, se le ocurre poner el impuesto al automóvil, y en 1911, cuando llega Madero a la presidencia de la República, quita ese impuesto. Sí, es muy interesante esa parte, y aquí hay una historia muy interesante en la calle 16 de septiembre, porque ahora esa calle se va a abrir a la circulación peatonal, se va a peatonalizar, digamos. Como Madero. Como Madero. 5 de mayo. No sé. Y es increíble, esa calle era una acequia, era un canal, en donde pues llegaban muchos productos para los comercios de la Ciudad de México. 1754 más o menos se empieza a secar ese canal, esa acequia, y el virrey Revillagigedo ordena que se tape el canal, que se cierre y que se abra, digamos, a la circulación de los carruajes. También ahí se instalan las primeras diligencias, la primera estación de diligencias de la ciudad. Y ahora, y es también en esa calle donde Fernando de Teresa, este aristócrata que utiliza el primer auto en la Ciudad de México, vivía en 16 de septiembre y Palma, y pues es por la primera calle que él circula. Y ahora que el destino nos ha alcanzado, pues esa calle se va a cerrar a los autos y va a ser peatonal. Paradójico, ¿no? Paradójicamente. Ahí empiezan a circular los automóviles y ahora ya no se va a permitir la circulación ahí. Así es. También una de las primeras empresas que empieza a utilizar un camión para comercializar sus productos es la empresa El Buen Tono. Empieza a utilizar un camión para distribuir sus productos. El servicio postal empieza a comprar vehículos para el servicio. A manera de triciclos para su servicio postal. En fin, se empieza a masificar y a intensificar el uso del automóvil, como decíamos, pues modificando y dictando las reglas de urbanización de la ciudad. Sí, es algo muy curioso como en un principio, como atinadamente comentabas, era la clase aristocrática, la clase económicamente fuerte, los ricos, los que empezaron con los automóviles,
Ya en los 50, en los 40, en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a llegar una serie de marcas al país, y por los años 60 hace una normatividad en donde se les exigía que fueran armados en el país o que tuvieran un grado de contenido nacional mexicano. Y muchas marcas que antes estaban aquí porque se importaban, como Mercedes, como Fiat, como Hillman, decía, empiezan a salirse, ya dejan el mercado nacional, pero las empresas norteamericanas como la Dodge, como la Ford, la General Motors, la Rambler, se quedaron aquí, Renault y la famosa Datsun, que por ahí por 1965, 64, no recuerdo, sacó el famoso Bluebird, que ahorita es un clásico, un carrito cuadradito de la única empresa oriental en aquella época, que era la Datsun, lo que pues ahorita serán tantas empresas japonesas, ¿no? Sí, fue Porfirio Díaz el primer mandatario en usar un automóvil, precisamente fue un Packard. Fue un Packard, el que utilizó Porfirio Díaz, también Francisco I. Madero. En esos años, cuando Francisco I. Madero empezó a usar también auto en la Ciudad de México, existían alrededor de 300 licencias para conducir en la Ciudad de México. Venustiano Carranza también tuvo un auto en donde en su puerta tenía las iniciales de su nombre, BC, y es precisamente también a Porfirio Díaz cuando renuncia a la presidencia de la República, lo trasladan en su auto, en su Packard, al Ipiranga, a Veracruz, a la estación de trenes de Buenavista, para que hay fotos también de ese evento, en donde lo trasladan pues en su auto, en su Packard, a Buenavista, para que lo manden a Francia, a la cuna del automóvil también. Y también en esos años el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México ya contaba con un camión de 30 caballos que tenía también su bomba, su cisterna también de agua, y algunos otros vehículos pues para trasladarse a apagar los incendios. O sea que también el Estado brindaba servicios públicos como correos, bomberos y todo eso a través ya de automóviles. A través de los automóviles, y se empiezan a dar una serie de, amigas y amigos, de cosas interesantes, porque en 1916 escapan de la cárcel un par de bandidos y escapan en un auto, pero para escapar secuestran a una persona. Se da el primer de los primeros secuestros. De los primeros secuestros en auto. Secuestran a una persona y huyen. Entonces, por esos años también se crea, más adelante, el primer cuerpo de motociclistas, precisamente para evitar o contener ese tipo de acciones, ¿no? Porque también se da mucho ya los accidentes vehiculares. En la Ciudad de México había pocos semáforos y ellos empiezan a contener todo este tipo de problemática de los autos, ¿no? O sea que ya en aquella época ya empezaban los conflictos de tránsito. Sí. Con los escasos automóviles que había, ya empezaban la problemática de circulación. Lo que yo quisiera saber es si en aquella época ya había el pavimento ad hoc para que circularan los automóviles. Sería interesante investigarlo. Por lo que yo pude investigar, no. Los caminos empedrados, eran empedrados y de arcilla, pero finalmente eran caminos fangosos, lodosos. Solamente el primer cuadro de la ciudad pues era el que tenía sus calles empedradas, ¿no? No todas, pero sí la mayoría, y los caminos pues los fueron haciendo de terracería, hasta que posteriormente pues se empieza a dar el proceso de pavimentación de los mismos. Mi pregunta es porque ahora parece que fuera empedrado también.
Sí. Con las lluvias el pavimento está tremendo y parece diligencia en los vehículos, como vamos brincando. Vamos saltando. ¿Verdad? Sí. Amigas y amigos, vamos a un corte, enseguida regresamos. Regresamos con la historia del automóvil en la Ciudad de México. ¿Y quién lo diría, licenciado Ures? Ahora hay, para el año 2000 había más de 3.500.000 autos en la Ciudad de México, y entonces decíamos que el auto pues empezó a dictar las reglas de urbanización, y pues ya no hay periférico, ni viaducto, ni circuito, ni dobles pisos que alcancen para deshogar todo el cúmulo de vehículos de la ciudad, definitivamente. Es impresionante las distancias que, como usted nos decía, una persona que en aquellos años empezó a usar el automóvil pues como una novedad, como un medio fantástico, ahora el pasar en el auto 2 o 3 o hasta 4 o 5 horas pues es sinónimo de angustia, de estrés, de agotamiento. Así es. Lo que en otro tiempo fue placer y esparcimiento, ¿no? Con la familia, claro. Y ya lo decían algunos cronistas de la época, que precisamente en aquellos años observaban el invento con mucho interés, pero sí preveían que la ciudad se iba a convertir en un caos. ¿Cómo sucedió? Como sucedió, ¿no? Como está sucediendo actualmente. Yo quisiera recordar algunos clásicos, carros clásicos, como el Ford Mustang. El Mustang. El Mustang llega a la Ciudad de México en 1965, lo saca Ford y se convierte en un clásico. Ahorita el que tiene un Mustang 65 tiene una verdadera joya. Otro carro así clásico fue el famoso Packard, que hablaba de don Porfirio Díaz. Incluso Madero y Pino Suárez, cuando van a ser asesinados en la penitenciaría, atrás de la penitenciaría, iban en sendos vehículos. Sí. Pino Suárez, sí, ahorita no recuerdo la marca, iba en un vehículo adelante y Madero iba en otro vehículo atrás. Los bajan, a Madero le meten 2 tiros en la nuca, Pino Suárez sí lo balean todo, porque se da la fuga y se echa a correr, lo ven adelante, pero antes cae y se fractura, y así boca arriba lo acribillan. Y entonces en Victoriano Huerta esta gente llega y los entierra, y Victoriano Huerta les dice: oye, ¿cómo los vas a enterrar si queríamos hacer como que su propia gente los mató? Y entonces los suben en los automóviles y balean los automóviles para hacer creer que la propia gente, al tratar de rescatarlos, los había matado. O sea, también en esos aspectos juega una historia muy importante. 2 automóviles, ahorita desgraciadamente no recuerdo las marcas, pero pues eso fue en 1913. 1913. O sea que ya había automóviles y ya lo usaban los mandatarios y ya lo usaba la gente pues del gobierno. Sí, si para 1903 había alrededor de 500 automóviles, pues ya para esos años ya... Me imagino que había por lo menos 3,000. Miles quizá ya de automóviles. ¿Usted tuvo un Mustang, licenciado Ures? Un Mustang, claro, sí, pero no era 65, no era 65, si no lo hubiera vendido, era de esos de burbuja, 82. 82. Ese carros. Fue el carro, digamos, más viejo, hablando ahorita de autos, que tuvo. Bueno, tuve un Fairmont también, de Ford. ¿De qué año? 82. 82. No es cierto, 81. 81. Carros clásicos, cuando la época de las Olimpiadas en México, la Opel sacó el Opel Olímpico, tuve un Opel Olímpico también. También ese. Sí, clásico. Yo tuve un Rambler. El famoso Rambler. Había el Rally, el American. 78. Classic. Muy bonitos. 78. Y luego tuve un Rambler 82 American. Muy, muy bonito auto. Ya cuando lo hacía la combinación Renault. Sí, así es. ¿Cómo era? AMX, ¿no? Esos carros que eran pues muy pesados, muy fuertes, que chocando pues no les pasaba casi nada, ¿no? Sí, tenían sus golpecitos, pero eran carros muy, muy fuertes. Ahora que hablaba de este reglamento de tránsito, permitía a los automovilistas alcanzar en esas épocas el que hizo Porfirio Díaz,
de 10 hasta 40 kilómetros por hora. Así es. No había más. Y hay una, digamos, una crónica de aquella época en donde unos juniors en Paseo de la Reforma, juniors hijos de aristócratas de la época, pues están con su auto en Reforma y ahí se empiezan a dar los primeros arrancones de la época. En pleno Paseo de la Reforma, ahí tiene lugar pues esta idea de los jóvenes de dar sus arrancones. Y como usted decía, el Buick fue la primera armadora oficialmente establecida en México en 1921. 1921, hasta que Ford Motor Company se estableció en el año de 1925. Así es. Que sigue siendo, a pesar de que han hecho recortes y no produce como producía en otros años, sigue estando en el país. A pesar de las crisis que han existido en la industria, aún se mantiene en México esta empresa. Pues otro de los clásicos carros norteamericanos era el de los hermanos Dodge. Los Dodge, los carros Dodge, me acuerdo que había el famoso Dart, que tuvo mucha ventas en los 70s, el Dodge Dart, estaba el Valiant Duster, también, y un deportivo que sacaban el Super B, también de la época de los 70s, que incluso ya hasta 1980 dejó de salir esa línea, y sacaban lo que llamaban el código K, y los dos primeros turbos que hubieron fue el Levarón, que sacó también la Dodge, la Chrysler, y ahorita no recuerdo el Magnum. Fueron carros que sacaron turbos, ya estábamos hablando de la época de los 80s. Sí. O si nos retrotraemos en el tiempo de los 60s, hubieron carros clásicos como el que les comentaba, el Mustang, estaba, no sé si, bueno, está muy joven, el Renault Gordini, el Alpine, eran carros clásicos. Inclusive la vida que tuvo el Volkswagen aquí en México, digo, a partir de los principios de los años 60, el Volkswagen 59, 60, 61, que fue el primero que llegó aquí, que tenía la tecnología alemana, que fue, dicen, idea del propio Hitler, del propio nazismo, de hacer carros que resistieran el calor del desierto, y entonces fueron carros enfriados por aire y que pues, hasta hace poco todavía circulaban en los 90 los Volkswagen. Sí, todavía incluso hay mucha gente que tiene carros de esos años y hay una especie de, ¿cómo se le puede llamar? Certificación para que le den una placa. La placa especial de automóvil antiguo. Y hay que cumplir con ciertas pues especificaciones. No es un proceso rápido, se llevan pues un buen tiempo porque las piezas deben ser originales hasta alcanzar pues todas las especificaciones para que les den esa placa tan especial, ¿no? Donde creo que ellos no tienen el no y no circula. Ellos creo que no tienen no y no circula, y bueno, pues eso le da un valor adicional al auto para la reventa. Así es. Inclusive si vamos aquí sobre División del Norte, casi Tlalpan, ahí está el Museo del Automóvil. Ahí podemos observar clásicos, hay de Soto, el automóvil de Soto, hay el Bluebird que sacó Datsun, hay el Mustang obviamente, hay muchos carros que ya no circulan, que ya es muy difícil para la gente joven, nunca los vio circular, y sin embargo pues ahí tenemos esas joyas automotrices que se encuentran ahí en el Museo del Automóvil. También nos podemos invitar a que lo visiten. Pues aquí tengo algunas marcas, licenciado Gres. Mire, estaba el Austin 7, el Austin, claro, el Bugatti Type 35, el Cadillac B16 de 1930, algunos automóviles relevantes también, el Ford V8 1932, el Bugatti Type 57, Citroën de 1934 a 1956. Esos Citroën eran carros preciosos porque la suspensión se subía y se bajaba de acuerdo al pavimento. O sea, usted le apretaba un botón y subía o bajaba la suspensión. Carro francés muy bonito.
ese es muy interesante porque salen algunas películas, sobre todo americanas, en donde los autos se bajan Se de adaptaba a manera la suspensión. padrísima, ¿no? Sí, sí hubieron en México en los años 50, 60. Habían muchos, a mí todavía me tocó ver, yo soy de los 50, soy modelo 56, entonces sí me tocó ver Citroën. Citroën. ¿Era un carro amplio o era chico? Era amplio, había 2 y 4 puertas, habían carros familiares 2 y 4 puertas, pues muy bonitos carros, importados obviamente. Importados, sí, eran importados. También se importó en el Volkswagen Beetle en 1938. En el 66, la Toyota también empieza a traer sus autos. En fin, en el 70 Ranger Rover, Golf en el 74, en el 75 Cadillac Fleetwood, Honda Accord en el 76, y bueno, ya autos más recientes como el Ford Taurus en el 86. En los 80, digamos sí. que puede ser la era, a mi manera de ver, donde empiezan los autos modernos, ¿no? Sí. En los 80s. Sí, nada más que pasa un fenómeno muy curioso en el país. Cuentan, eso sí no lo tocó vivir, yo ya soy de la posguerra, yo soy de los 50, como acabo de decir, fue en la época de los 40, la gente que vivía en la Ciudad de México, que empezaban a tener sus carros, se fue haciendo más popular, ya no era tan exclusivo de la clase pudiente, la clase media alta ya tenía sus carros, pero no llegaba al pueblo llano, sino que cierto tipo de gente, cierto nivel social tenía acceso a esos carros. Y recuerda la gente mayor que normalmente lo manejaban los hombres. Era raro ver a una mujer que manejara un carro. A partir de la Segunda Guerra Mundial y en los años 50, con todo el movimiento feminista, los 60 y obviamente los 70, se da ese gran boom de que la mujer ya empieza a manejar, empieza a conducir. Así es, en la época de los 40 normalmente era el hombre el que conducía. ¿Y qué sucedía ahí? No dejaba. Había menos accidentes. Sí. Híjole, nos van a empezar. Fue una broma de mal gusto, pero ¿qué sucedía? Les decían a las mujeres, o sea, no me lo imagino, tú no manejes, yo manejo. Es que era la costumbre, era por costumbre. Ya la mujer de mundo empezaba a fumar y empezaba a conducir el automóvil. Acuérdense de aquellas imágenes de Marilyn Monroe, y en los 50, principios de los 60, el boom de la liberación de la mujer, empieza a manejar el automóvil, empieza a fumar, y ya en los 80, con las reformas, ya empieza a ir inclusive a bares y cantinas. O sea, es una evolución también, junto con el automóvil, sí, de la mentalidad del mexicano, del capitalino. Sí, pues ahí empieza, digamos, en los 80s esta era pues moderna de los autos, que yo me acuerdo mucho una competencia entre Ford y Chrysler, porque Chrysler sacó este auto modelo Shadow, no sé si recuerda usted que era el muy, Chrysler Shadow, sí, claro, muy bonito y muy rápido. Y la competencia de ese entonces era el Ford Topaz, recuerdo, no estoy equivocado, pero me parece que en ese sentido la Ford fue adelante en diseños de varios autos, el Taurus, en fin. Aunque el Taurus no salió muy bueno, ¿no? Luego salió del mercado. El Topaz sí fue un buen carro. El Topaz sí fue un buen carro, más compacto. Más compacto, y aparte pues salía 2 y 4 puertas, el que quería deportivo sacaba el 2 puertas, había 4 puertas. El antecedente del Topaz pues era el Fairmont era un carrazo con máquina 302, 8 cilindros, un carro que respondía muy bien. Era la Ford, no, ahorita como que ya están muy bonitos los vehículos, pero ya no tienen esa duración y esa fortaleza de los vehículos de los 80s. Y que usted todavía le tocó disfrutar. A mí me tocó disfrutar, yo tuve el Fairmont, me acuerdo que cuando me recibí en la universidad iba en un Fairmont precisamente, y pues era un lujo que un muchacho pues de esa edad trajera un carro de esos, eran caros. Qué padre. Amigas, amigos, vamos a un corte, enseguida regresamos.
Nos están mencionando otros autos, nuestros amigos también. Sí, cómo no, me hicieron recordar ahorita los famosos 60s. Había un carro que sacó la Plymouth, que es Chrysler, la Plymouth, que era el Plymouth Barracuda, una preciosidad de carro, con todo el vidrio hacia atrás, se podía ver ahí acostarse la gente y ver las estrellas. Era un carro precioso el Plymouth Barracuda. Amplio también. Amplio, el que hacía competencia con el Mustang que les comentaba que en 65 vino a México, el famoso Valiant Acapulco. El que tenía un Valiant Acapulco era para el clásico Junior, que tenía pues la posibilidad económica de tener ese tipo de carros. Había el Acapulco normal y había otro, el Valiant Acapulco convertible, que pues era con los que se iban precisamente en aquellos años 60, que era el boom de Acapulco, como ahora será Cancún o Los Cabos. Ahí era Acapulco y se iban la gente bien. Hay un libro muy interesante, se me fue ahorita el autor, Carlos Fuentes, por supuesto, que habla mucho de esa época, de la gente cómo se iba a Acapulco en ese tipo de vehículos, los niños bien. Y así decía Valiant Acapulco. Valiant Acapulco. Y el que tenía un Valiant Acapulco es que tenía dinero, y era un carro deportivo muy bonito. Es que no había mucho, ahorita podemos ver Honda, podemos ver Mitsubishi, podemos ver lo que quieran. En aquella época era Chrysler, era Ford, era General Motors o Chevrolet. Sí, Chrysler, bueno, Dodge. Y Datsun. No había, obviamente, Volkswagen, pero pues el clásico era el sedán, no había mucho modelo en Volkswagen. Y el que tenía ese Valiant Acapulco, de verdad es que le agradecemos a los amigos que nos hayan acordado de esos vehículos tan deportivos y tan clásicos que hubo en esta Ciudad de México. Sí, pues estamos llegando al final del programa. Licenciado Gres, ¿qué reflexiones podemos hacer a partir de pues esta historia del automóvil en la Ciudad de México y lo que hoy está sucediendo con el tráfico de la ciudad, con la cantidad de parque vehicular que sucede, pues con las políticas que aparentemente ahora están orientadas a la mejora y la ampliación del transporte público? Vemos que están en marcha distintas obras para ampliar las líneas del Metrobús. El Metrobús es una buena opción. Y pero realmente la ciudad está saturadísima, y más ahora cuando llueve, pues sufrimos más. Y con las marchas. Y las marchas. Y con los plantones. Los plantones, pues estamos más horas atrapados en el auto. Sí, definitivamente. Yo soy un enamorado del automóvil. Desde muy joven tuve mi vehículo, me gusta muchísimo, pero creo que ha llegado el momento en que nuestras autoridades empiecen a pensar en darnos un transporte seguro, un transporte eficaz, que nos permita llegar a tiempo a nuestro trabajo, que tengamos la seguridad de que no nos asalten, de que en los altos asaltan, en los semáforos, en el metro asaltan, en todos lados se están asaltando ya. Entonces, que nos den esa seguridad. Yo creo que sería muy conveniente para la sanidad mental que se hiciera un buen transporte público. Recuerdo algunas líneas de escritores del siglo pasado, de los 50, 60, en donde hablan de los romances incluso que se hacían en el tranvía, en el trolebús, la famosa línea de Popo Sur, Colonia Roma, Circuito Hospitales, todas esas líneas que ahí se conocían gente, ahí los estudiantes podían ir leyendo tranquilos en su servicio público, no había tanto problema. Entonces yo creo que sería muy bueno para nuestras autoridades que nos proporcionaran un excelente transporte público. La gente que tiene ahora la mentalidad de empezar a viajar en vehículos como la bicicleta, que se le dé esa seguridad, que se haga verdaderas vialidades para las bicicletas, para que viajemos seguro, y por qué no también toma la bicicleta. Y obviamente lo que queda para el transporte, para los automóviles particulares, que se mejoren las condiciones en el pavimento, en los señalamientos, que se nos dé una verdadera educación vial. Pues ahí está, amigas y amigos, el auto que en aquellos años dio mucha felicidad, ahora lo estamos padeciendo un poco, y pues ahí tenemos las conclusiones del licenciado Gres. Yo creo también que se debe de ampliar y mejorar el transporte público para poder seguir disfrutando la ciudad en auto. Así es. Les recordamos
que tenemos los servicios de aquí de esta casa de gestión del diputado Jorge Gaviño, que el día de hoy pues él está en una comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa. Él no puede estar presente, pero les envía a través de nosotros un cordial saludo. Tenemos aquí en la casa de gestión los martes salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana, zumba miércoles de 10 a 11 de la mañana, clases de guitarra de jueves de 4 a 6 de la tarde, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, yoga infantil martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, arreglo floral también miércoles de 4 a 5 de la tarde, y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. También les recuerdo el teléfono de esta casa de gestión, que es el 6386-7630. Licenciado Gres, muchas gracias por estar con nosotros. Amigas y amigas, buenas noches.